Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases por este método. La idea es que yo haga videos grabando el tema del día y ustedes pueden hacerme preguntas a través del sistema Collaborate que tiene el aula virtual ahí en Uniminuto. Entonces yo les dejé un aula que se llama Profesor Activo, un Collaborate que se llama así, Profesor Activo, y ahí ustedes pueden hacerme las preguntas pertinentes con respecto al tema de hoy. El tema de hoy es procesos, ¿listo? Entonces vamos a mirar cuál es el concepto inicialmente de proceso y poco a poco pues nos vamos adentrando en el uso de los procesos en memoria RAM y cómo se gestionan a través del sistema operativo, a través del procesador. Bueno, ¿qué es un proceso? El proceso es, digamos, la pieza fundamental de los sistemas operativos. Y básicamente un proceso es una abstracción que hace referencia a la ejecución de un programa, ¿cierto? Ya lo hemos hablado en otro momento, en las clases pasadas, que es pues que los procesos hacen referencia a las ejecuciones de programa y alcanzamos a hablar algo del exec como método que está en casi todos los lenguajes de programación para hacer invocaciones a la creación o ejecución de procesos dentro del sistema operativo al invocar programas. ¿Listo? Hace referencia básicamente a eso. Acá en estas diapositivas se pone como ejemplo el caso del comando ls. Es un comando que se utiliza en sistemas operativos, digamos, tipo Unix, casi siempre, aunque en Windows ya también aparece, y él sirve para listar directorios y archivos en general. Y fíjense que él lo toma, o sea, en estas diapositivas se toma como como un ejemplo de comando ejecutable en el cual cuando se ejecuta genera un proceso. Entonces aquí hablan de un programa que es una colección de instrucciones, ejemplo el comando ls, es un archivo ejecutable guardado en algún directorio de la carpeta bin ls en el caso de Linux o de Unix. ¿Listo? Entonces cuando ejecutamos ese archivo, cuando le damos doble clic realmente a la invocación de ese archivo, recuerden siempre que estará en disco duro, en este caso en el ejemplo guardado en bin ls, y lo que hacemos es pasar ese programa a memoria RAM para volverlo ejecutable. Entonces, al ser ejecutable, pues entonces ya lo podemos operar gracias al procesador y digamos, la capacidad que tiene la memoria RAM para intercambiar información ahí dentro. Em, Hay que tener en cuenta que un proceso no tiene por qué estar siempre en ejecución, ¿sí? Entonces yo puedo cerrar el proceso o matarlo, como se llama en Linux o en Unix. Y la vida de un proceso depende, pues tiene varias fases, incluyendo la ejecución como tal. Entonces, como analogía, siempre se habla de cosas como el tema de las recetas. Voy a poner el ejemplo que tienen en estas diapositivas que se me hace, digamos, muy práctico. La analogía estaría con respecto a un cocinero donde va a hacer algo con una receta de un pastel, el cual lo vamos a definir como el programa. O sea, la receta viene a ser el programa, lo que echamos cuando echamos código, el código fuente, pues nos va a representar el programa. Y los ingredientes son los datos de entrada que utiliza el programa para ejecutar. El cocinero, que va a ser el procesador, pues va a operar estos datos a través del programa. La mesa de cocina, pues sería la memoria RAM donde hacemos todo el tejemaneje de crear la receta, de hacer el pastel, ¿sí? Entonces, eso sería la memoria. Y cada pastel le vamos a llamar proceso. ¿Listo? Si hacemos varios pasteles, vamos a tener varios procesos. Por último, colocan de analogía el horno, en donde vamos a hacer referencia al horno como las entradas y salidas, por ejemplo, la pantalla, ¿sí? La pantalla, los dispositivos de pantalla, las entradas, por ejemplo, a través de dispositivos como el teclado. ¿Listo? Entonces, ocurre que la CPU puede tener varios procesos simultáneos
como si el cocinero pudiera tener varios pasteles en la mesa de cocina para prepararlos, ¿sí? Entonces podemos hacer varias cosas de forma simultánea o de pronto lo podemos hacer de forma secuencial. Hacemos un pastel a la vez, ¿sí? Esa es la analogía que estamos mirando. Entonces, en el caso de la memoria RAM y el tema del procesador, lo que diríamos en términos de sistema operativo es que el programa se ejecuta en la memoria RAM, ¿sí? A través o mediante el uso de los procesos que va a, digamos, a gestionar el procesador. Cada ejecución de programa le llamaremos proceso y la CPU se encargará de gestionarlo. ¿Listo? Las salidas serán tipo teclado, perdón, tipo pantalla y las entradas serán con elementos tipo teclado. ¿Listo? Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, ejecutar dos terminales y activar, por ejemplo, el ls, el comando ls. Vamos a ver si lo hacemos acá con el Windows. Total, Windows también tiene ese sistema. Yo puedo perfectamente, a ver si podemos, no podemos ampliarlo, pero espero que lo alcancen a ver allí. Pero si yo hago ls, por ejemplo, como dicen allí, -lr, vamos a ver si lo coge, slash. Fíjense que no lo entiende, pero por ejemplo, si yo digo ls-a, tampoco. Si decimos ls, le podemos dar instrucciones para que nos muestre, pues le estamos dando instrucciones al sistema operativo para que nos muestre todo, ¿sí? Todo lo que encuentra en este caso en users en Slayer. Pero si yo le digo ls c dos puntos backslash, pues él nos va a mostrar otra ubicación. Entonces, si yo abro otra pantalla y digo ls c dos puntos backslash y en esta otra digo simplemente ls, fíjense que los resultados van a ser diferentes. En uno me va a presentar los datos, lo que es archivos y directorios de la carpeta en C, mientras que en esta otra ventana, que es otro ls que está ejecutándose simultáneamente, está presentándome los archivos y carpetas de la carpeta users en Slayer. ¿Ven? A eso es que hacen referencia con el tema de procesos. En este caso tenemos dos procesos del mismo programa. Dos procesos del mismo programa. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos dos procesos del mismo programa. En este caso, lo habitual es que el proceso se haga secuencial. ¿Por qué? Porque lo hice uno, activé un ls en una terminal y luego abrí otra terminal y lo ejecuté de nuevo. Entonces, eso se llama procesos de orden secuencial. Es decir, que el proceso se puede utilizar una vez haya terminado su anterior repetición. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir ls en una terminal, termina su proceso y puedo abrir otra ls en otra terminal y pues se van a ejecutar de forma secuencial. ¿eh? En el caso de estos programas, pues también ocurre que se pueden hacer de forma simultánea. ¿sí? En programación, normalmente eso se le llama programación multihilo. ¿sí? Yo les había comentado algo, de pronto en los sistemas operativos nosotros tenemos la capacidad de decirle al sistema operativo que cargue cosas de forma simultáneamente, que lo haga de forma concurrente, se llama. Es decir, que muchos programas se ejecuten al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces se abren muchísimos procesos al mismo tiempo. Eh, a eso se le llamaría concurrencia. Entonces existen dos formas de ejecutar los procesos, uno de forma secuencial, uno detrás del otro. Puede ser el mismo programa, pero lo abrimos, cerramos la operación, ejecutamos el mismo programa otra vez, cerramos la ejecución, abrimos el programa otra vez, cerramos la ejecución. Eso sería un proceso ejecutado en forma secuencial. Mientras que también podríamos hablar de programas concurrentes que lo que indicaríamos es que un programa puede abrirse simultáneamente varias veces. ¿Listo? Mm, la CPU está ejecutando varios programas a la vez, ¿sí?
y los está ejecutando, digamos, usando la memoria RAM, él realmente se está saltando de un proceso a otro, tratando de cumplir todas las labores de cada situación, ¿sí? Como vuelve y juega, como plantean acá el tema del cocinero en la mesa de cocina, ahí en la cocina puede simplemente estar haciendo varios pasteles y entonces cada vez que tenga que hacerle algo a cada pastel, pues le va añadiendo cosas. O algunos los mete al horno, otros los deja ahí quietos, a otros les echa azúcar, qué sé yo. Eh, Está gestionando varios procesos simultáneamente. Cuando eso ocurre, decimos que el sistema operativo es multitarea. ¿Listo? Que el sistema operativo es multitarea. Normalmente los sistemas operativos modernos son multitarea. Mientras se ejecuta un proceso, el otro está en espera y cuando hay varias CPUs podemos tener ejecuciones en paralelo. Es como si tuviéramos dos o tres cocineros haciendo los pasteles. ¿Listo? Cuando hay varias CPUs podemos tener ejecución paralela, pero cada CPU solo puede ejecutar un proceso a la vez. Normalmente el número de procesos debe ser mayor al número de CPUs. Normalmente eso es lo que ocurre. ¿Listo? Entonces, lo que va a ocurrir es que eh, las CPUs tienen que estar pendientes de varios procesos a la vez. Bueno, sigamos. Mm, Otra forma de clasificar los procesos es según su diseño. Normalmente tenemos dos formas, que son los reentrantes y los reutilizables. Los reentrantes hacen referencia a que cuando se ejecuta un proceso, se pone en la memoria RAM y se carga una sola copia del código en memoria y cada vez que se usa se crea un nuevo proceso con su zona de datos propia, pero compartiendo el código. Es decir, los datos que va a utilizar, los datos que va a utilizar el proceso, recuerden que el proceso a la larga es un programa en ejecución en la memoria RAM. Entonces, este programa que está en la memoria RAM, que ahora ya lo llamaremos más técnicamente como proceso, él necesita datos para operar. Él necesita datos para operar. Entonces, al necesitar datos, estos datos son los que pueden ser puestos digamos, pueden ponerse en varias partes de la memoria RAM, pero ese programa va a ser único y cada vez que se necesite su uso, simplemente se abren otros espacios de memoria RAM para el ingreso de datos. Lo mismo ocurre para la salida de datos. Recuerden que un programa a la hora del T va a necesitar datos de entrada y datos de salida. Entonces, vamos a tener, digamos, la situación de que los datos de entrada pueden estar ubicados en cualquier parte de la memoria RAM y el programa simplemente se invoca cada vez que sea necesario y simplemente va a pedir los datos para ejecutarse. ¿Sí? Pero cuando termina, simplemente bota los resultados en otros espacios de memoria y no se cierra, simplemente se queda a la espera a ver quién más necesita de él. Entonces, si otra vez necesitamos de él, simplemente él se activa y pone sus datos, pide los datos de entrada, los cuales se ubican en cualquier parte de la memoria y los resultados los va a poner en cualquier otra parte diferente a la que originalmente utilizó para otra petición. Esos son los procesos reentrantes. Los procesos reutilizables, que son lo que más utilizamos normalmente, lo que normalmente hacemos, son eh, ejecuciones que cada vez que se utilizan, eh, crean espacios de memoria, ¿sí? Y cuando se termina la operación, pues simplemente se cierra todo y cuando se vuelven a pedir, pues vuelve y carga otros espacios de memoria nuevos, sin, pues cerrando el anterior, es decir, teniendo en cuenta que ya se ha cerrado antes el proceso. Entonces se carga en memoria cada vez que se usan y los programas de usuario suelen ser de este tipo, el tipo Word, los editores, todos manejan este sistema reutilizable, o sea que los procesos son reutilizables ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo abro el Word, por ejemplo, vamos a tener espacios de memoria exclusivos para esa instancia de ese Word y cuando cerremos ese Word, pues no estaremos fregando a otro Word que hayamos abierto de forma simultánea o posterior.
porque él va a tener sus espacios de memoria aparte. Simplemente que cuando se cierra el programa, se descarga la memoria de los datos que estaba utilizando. Eso es lo que ocurre con los sistemas, digamos, los procesos reutilizables. También tenemos pues una clasificación por acceso a la CPU y los recursos. Entonces hay unos que son apropiativos y los no apropiativos. Entonces los apropiativos acceden a los recursos y solo los abandonan de forma voluntaria a partir de una instrucción de la CPU. Los no apropiativos pues permiten a otros procesos apropiarse de los recursos que estos están utilizando en el momento. ¿Sí? En los no apropiativos pues son comúnmente, digamos, se ven muy comúnmente en el tema web, por ejemplo en los navegadores. Ellos tienden a usar recursos, pero muchas veces recursos como por ejemplo la cámara, ¿sí? Y de pronto pueden permitir que otro software utilice la cámara. ¿Sí? Es un ejemplo de que ellos no son apropiativos. No se apoderan del hardware como tal, ¿sí? Del recurso como tal, sino que lo están utilizando y permiten que otros lo utilicen. Ese es el caso normalmente de los navegadores modernos. ¿Sí? En el caso de los apropiativos sí es cuando el sistema no permite que otros softwares vayan y usen, por ejemplo, el hardware que está utilizando el programa en ese momento. ¿Listo? Entonces, por lo general, los softwares modernos están siendo muy no apropiativos. Por permanencia en memoria, los residentes que tienen que permanecer durante toda la evolución de los procesos desde la creación hasta la terminación, y los intercambiables, los swappable, eh, que es lo normal. El sistema puede decidir llevarlos a disco a lo largo de la evolución, que era lo que hablábamos la última clase, el tema de la memoria swap. Normalmente, cuando no hay problemas, cuando tenemos suficiente memoria y todo eso, nuestros programas que se vuelven procesos al pasar a la memoria RAM tienen características de residente. ¿Listo? Cuando ya tenemos escasez de memoria, pues lo que hablábamos la clase pasada, tenemos una situación de swap. Y por privilegios, la clasificación de procesos pueden ser privilegiados o no privilegiados, y en general los privilegiados se ejecutan en modo supervisor. Los no privilegiados son los que normalmente ejecuta el usuario. ¿Qué es el privilegio? A la larga, el privilegio es un número entero que permite la clasificación del proceso. ¿Sí? Entonces, eso lo veremos más adelante, pero un valor alto implicaría una alta prioridad y un valor bajo representaría una baja prioridad. Y entonces, eh, simplemente la CPU puede dar, digamos, prioridad de uso de recursos a los procesos que estemos ejecutando en función de ese número entero que estamos describiendo en este momento. También podemos mirar los procesos como en términos de la propiedad. Entonces, procesos de usuario, que son diseñados para los usuarios, los típicos programas que utiliza el usuario, las aplicaciones que llamamos normalmente, y los del sistema, que son los que usa el sistema operativo para trabajar. ¿Listo? Por ejemplo, el planificador de procesos o los sistemas de entradas y salidas, los drivers, etcétera, eso lo maneja el sistema operativo. Bueno, aquí viene una parte, digamos, ya nueva. Lo anterior es casi que un repaso de lo que estábamos viendo las clases pasadas, que ojalá me hayan puesto cuidado. Pero estos procesos, ¿sí? Con sus clasificaciones y sus cosas, a la larga van a operar en la memoria, en la memoria RAM, ¿no? Como les he comentado en las clases pasadas. Para eso, para su manipulación, para su gestión dentro de la memoria RAM, necesitamos entender ciertos conceptos que están involucrados con las estructuras de datos. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿qué necesita el sistema operativo para gestionar los procesos? ¿Sí? Lo primero que necesita es que exista un código en memoria, ¿sí? Que cojamos el programa que hemos escrito en algún lenguaje de programación tipo Java
y lo pasemos a memoria para poderlo ejecutar. Eso es la primera cosa que tenemos que tener presente, ¿sí? Normalmente en lenguajes como C hablamos de la compilación y lo compilado es lo que podemos ejecutar en memoria. ¿Listo? La compilación internamente realmente va a describir digamos, su codificación interna es simplemente el lenguaje máquina que puede entender el procesador para operar, que técnicamente son unos y ceros. ¿Listo? Usted escribió las cosas prácticamente en inglés, en lenguaje tipo Java o C, ¿sí? Pero si vamos a usar C, por ejemplo, que es un lenguaje compilable, entonces ese lenguaje nos permite generar un código máquina que va a entender el procesador y va a hacer todos los procesos para que se ejecuten desde memoria y podamos ver el programa funcionar. Entonces, cuando dicen que aquí en esta diapositiva, cuando dicen cargar el código en memoria, hace referencia a ese código máquina que el procesador puede entender. ¿Listo? El mismo programa puede dar lugar a varios procesos, entonces es necesario, debido a esa situación, tener un descriptor de proceso, que no es otra cosa que un identificador, ¿sí? Un código que permite identificar el proceso. Esto es porque yo puedo coger un programa y abrirlo varias veces y cada vez que lo abro, pues estoy generando una nueva instancia de ese programa y cada instancia le vamos a llamar proceso. ¿Listo? Esa es la idea. Eh, como internamente el sistema operativo debe gestionar todo a través del procesador, pues requiere que cada proceso tenga una identificación. ¿Listo? Entonces, si yo abro el Word, internamente el sistema operativo va a decir, este es el proceso Word 01. Voy a poner un ejemplo así muy básico. Pero si yo vuelvo a abrir el Word para abrir otra ventana con otro documento, entonces él va a decir que este proceso también es un Word, pero es el proceso 02. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si abro 10 veces el Word, él va a tener 10 procesos en operación dentro de la memoria RAM del mismo programa. ¿Listo? Entonces, cada uno de esas instancias del programa Word lo llamaremos, eh, eh, le diremos que es un proceso y cada proceso va a tener un descriptor de proceso que no es otra cosa que un identificador de ese proceso. Si el proceso no está siendo ejecutado, requiere guardar información de ejecución, tipo cosas como registros últimos, lo último que hizo, la pila de operación que hizo, que es lo que hemos estado gestionando ahí en clase, que les he tratado de mostrar de forma muy básica. ¿Eh? Se gestiona una pila de operación en donde estamos mirando qué se ha hecho. ¿Sí? Se mira qué recursos se está consumiendo. ¿Sí? Entonces, digamos, la instancia de un programa que viene a ser un proceso estará mostrando o tendrá que tener, más que estar mostrando, debe estar registrando este tipo de información. El tema de los registros que ha hecho, que no son otra cosa que qué variables está utilizando, ¿m? Qué operaciones está realizando en términos de la pila de operaciones y qué recursos está consumiendo para operar. ¿Sí? Eso serían las cosas que estarían registrándose, guardándose de un proceso. Particularmente cuando uno se está ejecutando, pues él debe, digamos, el sistema operativo debe saber qué va a necesitar este proceso. Entonces él va a mirar en esta sección y va a decir, ah, vamos a tener que usar un espacio de memoria para registros, un espacio de memoria para la pila de operación y un espacio de memoria para los recursos que necesite. Eso es básicamente. Entonces aquí ya podemos mirar cómo operaría todo. ¿Listo? Entonces fíjense que, a ver si yo puedo activar esto. Fíjense que la CPU va a necesitar saber la lista de procesos que tiene y el estado en que se encuentra. ¿Sí? Esa es otra cosa que hay que tener presente. El sistema operativo va a necesitar saber qué está en una lista de procesos, qué es lo que tiene que operar y mirar en qué estado está. ¿Listo? Por ejemplo, fíjense que acá tenemos una cola de preparados, que no es otra cosa que el buffer
de operación para la CPU y ahí estaremos mirando qué es lo que está prioritario y qué no. Y lo que esté con alta prioridad estará de primeras para que la CPU los gestione. ¿Listo? Normalmente la CPU va a tener esta cola para mirar quién sigue, ¿sí? Qué operación, qué proceso vamos a ejecutar y luego lo pasa a esta cola de espera para entradas y salidas, ¿sí? Y luego otra cola para espera de entradas y salidas y así sucesivamente, ¿listo? Entonces en función de lo que, en función de lo que vayamos haciendo con el programa, fíjense que lo que vamos a tener es que el proceso que vayamos ejecutando pasa por la CPU y la CPU lo pone en una cola de espera para operaciones de entrada y salida. Por decir algo, este programa está necesitando que se le oprima la tecla Enter para iniciar algún proceso. Si da Enter, entonces tomamos en cuenta la entrada y lo ponemos otra vez acá en la cola de preparados para decir, bueno, como hizo Enter, entonces toca hacer este otro proceso. Y ese otro proceso vuelve y corre acá a la CPU y vuelve y lo coloca en la cola de espera para decir que, bueno, ya aquí me está preguntando otra cosa o decidimos presentar en pantalla algo y entonces se presentó en pantalla algo, ¿sí? Por decir algo, por haber hecho Enter, entonces ahora me aparece en pantalla una bienvenida. Entonces me aparece en pantalla una bienvenida y la persona vuelve y digita Enter y vuelve y opera acá y simplemente vamos a repetir este ciclo. Entonces, estas todas las fases básicas de los procesos, simplemente se van poniendo en cola procesos nuevos. Fíjense que aquí en esto, a ver, cambiamos acá el color. Acá en esto, aquí podrían entrar nuevos procesos y los procesos que ya estén acá encolados simplemente pueden repetir operaciones, pueden generar nuevas entradas a esta cola. ¿Listo? O sea, los procesos que ya estén corriendo pueden generar nuevos subprocesos que van a estar metiéndose en cola para seguir operando y la CPU simplemente va a hacer las operaciones que vayan llegando. Lo que sea de operación matemática, pues va a usar lo que llamamos la ALU, ¿sí? La unidad aritmética lógica, lo que tenga que ver con procesos internos, digamos, de cálculos y eso, digamos, lo va a hacer la CPU, pero cuando requiera, porque el programa lo dice, por decir algo, cuando nosotros escribimos en Java system.out.println, cuando el programa lo requiere, en ese momento que se hizo el system.out.println, estamos diciendo que imprima en pantalla. Entonces, cuando ocurre eso, él salta a la cola de espera, ¿sí? Y hace la operación pertinente en ese caso, que es presentar en pantalla algo, ¿sí? Y si hacemos un escáner, ¿sí? Si por alguna razón vamos a necesitar una captura de datos, pues lo mismo, pasa a la cola de espera, pero en este caso no sería de salida como el tema de la pantalla, sino de entrada tipo teclado, ¿listo? Y se ejecuta de acuerdo a lo que se necesite. Como se ejecuta, el proceso debe repetir con un dato de entrada que generará un proceso que necesitará hacer, con el cual se necesita, pues con esos datos se van a hacer algo, sí, se va a hacer algo. Entonces, básicamente ese es el tema digamos, de la forma en que los procesos actúan dentro digamos, de la memoria RAM con respecto a la gestión de la CPU. Entonces, para mirar, para, digamos, organizar esto en términos más simples, lo que se hace es tener básicamente varios bloques. Vamos a llamar a esos bloques de forma, digamos, muy sencilla. El primero es el bloque de control de sistema, ¿sí? El System Control Block o SCB, que es un conjunto de estructuras de datos que usa el sistema operativo para gestionar la ejecución de procesos. Entonces, pueden ser pilas, listas, colas, ¿sí? Que van a ser utilizadas para la gestión de datos que el sistema operativo utiliza. Recuerden que, pues no sé si se acuerdan, espero yo, conociéndolos no, que normalmente nosotros teníamos, voy a pintarlo por acá, yo pintaba la memoria RAM
con un espacio inicial al cual le llamábamos sistema operativo. ¿De acuerdo? Ese bloque es el que estamos haciendo referencia aquí. A ese bloque es que le estamos haciendo referencia acá. ¿Sí? Es ahí en ese espacio de memoria RAM en donde vamos a meter nuestras estructuras de bases nuestras estructuras de datos, en donde el sistema operativo va a gestionar la ejecución de procesos. Básicamente es con eso que él gestiona. Normalmente se necesita en este bloque de control de sistema, normalmente se necesita una lista de descriptores de procesos, ¿sí? Que ya les había comentado anteriormente, no es otra cosa que las identificaciones de procesos, ¿sí? Son una lista de descriptores, es simplemente, pues, piénsenlo por un instante, que es como un array que va a registrar un identificador y qué programa es el que se ejecutó. Básicamente es eso. ¿Listo? A eso se le llama un descriptor de proceso. Y como son muchos, entonces se necesita un array que genere esa lista de descriptores. Hay otro tema que es el puntero al descriptor de proceso que está usando la CPU, que no es otra cosa que un elemento que señala el proceso en el cual está trabajando actualmente la CPU. Piensen como una flecha que está apuntando a una celda de un array. Voy a pintarlo por acá. Esperen a ver si puedo abrir aquí el OneNote y les muestro. Entonces sería una situación de este estilo. Si yo tengo mi lista, esta lista, y tenemos, digamos, descriptores de proceso acá. Si estos son descriptores de procesos, entonces lo que va a ocurrir es que acá yo voy a tener eh, información que identifique eh, un programa y su ejecución en memoria. Por decir algo, pensemos que este y este son de Word. Pensemos que lo abrimos, ¿sí? Y entonces tendríamos la operación, esta sería la operación 01 y esta es la 023, por decir algo. Pero los dos son de Word, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de que esta es una lista de descripción de procesos. Entonces, el puntero es esta flecha, ¿listo? Diciendo que la CPU está mirando este proceso. Estamos mirando este proceso. Pensemos que este proceso sea del Paint, ¿sí? Entonces, si nosotros activamos el Paint, entonces eh, por alguna razón la CPU tuvo que mirarlo y en ese instante que está mirándolo, pues se está estableciendo una visualización a los datos de Paint. Entonces, ¿cómo lo identifica el sistema operativo? Pues con una flecha que a esa flecha la llamamos puntero al descriptor de proceso que está utilizando la CPU. ¿Listo? Entonces piensen es como una flecha que está indicando qué celda está mirando de la lista de descriptores de procesos. También hay unos punteros a colas de procesos que se encuentran en distintos estados, por ejemplo, procesos en espera, ¿sí? Procesos bloqueados, procesos en ejecución, etc. Entonces, esos punteros van a hacer revisión sobre todo de esta etapa. Miramos aquí, si me devuelvo un poquito, acá, en esta cola, acá en esta cola. A ver. Acá en esta cola, entonces van a haber varios punteros diciendo, este está ejecutándose, este está bloqueado, este no, este está con errores, etcétera. ¿Listo? Entonces, a eso es que se refiere. Bueno, digamos acá. Entonces, tendríamos una lista de descriptores. A ver, muchacho, no hace caso. Ya. Lista de descriptores de procesos, puntero de descriptor de procesos, punteros a colas de procesos.
verificando en qué estados están. Puntero a la cola de descriptores de recursos, que es muy parecido al de procesos. O sea, este es muy parecido a este. ¿Listo? Es muy parecido. Solo que aquí están diciendo qué recursos estamos consumiendo, particularmente qué memoria estamos ocupando. Identificadores de rutinas para tratar interrupciones, ¿sí? Cosas que se repiten o hay iteraciones y toca mirar en qué momento debemos pararlas, ¿sí? Normalmente eso tiene que ver con el hardware, esto también lo vimos la clase pasada. Es básicamente eso. Entonces, todos estos elementos que están ahí son los que necesita el bloque de control del sistema para que el sistema operativo pueda gestionar, con esa información pueda tomar decisiones con respecto a los procesos que se están ejecutando en la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, a ver, que me devolví. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer con el tema de las interrupciones? Yo les estaba comentando ahorita aquí en los identificadores de rutinas para tratar interrupciones de hardware o software y errores indeseados, pues ¿qué se puede hacer con esas interrupciones? Pues nos permiten activar mecanismos del sistema operativo por parte de la CPU para controlar cosas como, por ejemplo, cuando se produce un error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bloquear la operación que se está haciendo cuando hay un evento externo típico, por ejemplo, de teclado, cuando yo oprimo Enter y se cierra el programa porque es cuando, pues que así lo tengamos programado, yo doy Enter y se cierra el programa, o cuando cojo el mouse y lo muevo hacia la X de la ventana y le doy clic. Cuando hago eso, pues eso es un evento externo y lo que está sucediendo es que entró por un periférico de entrada y se le dice a la CPU, oiga, toca cerrar ese programa. Entonces ese es un evento externo. También cuando hay se ha agotado el tiempo, digamos que duramos mucho tiempo esperando una cosa, algo se está procesando y se demoró demasiado tiempo, entonces ese demasiado tiempo, por supuesto, es programable. El programador dice, bueno, si se me demora más de 10 segundos algo pasó y entonces puedo botar un error, pero eso, digamos, lo escribimos en código, pero el sistema operativo tiene que gestionarlo cuando tiene esas peticiones de interrupción. ¿Listo? Entonces a eso es que se refiere el tema de interrupciones. Bueno, sigamos a ver cómo está aquí esto. Listo. Entonces, eh, fíjense este ejemplo, me gustó mucho estas diapositivas, sobre todo por estas tablitas. Fíjense que estos son eventos de interrupción, ¿listo? Estos son ejemplos de valores de interrupción. Aquí tenemos unos niveles que van del 0 al 15, ¿sí? En la primera parte que son los eventos de software. Entonces, fíjense que el evento 0 es un proceso de usuario, el 1 es una planificación de procesos, el 2 es una temporización, bueno, en fin, 3 a 10 son drivers de entrada y salida, 11 a 15 son otros. Y abajo tenemos hardware, ¿cierto? Eventos de hardware. Entonces, interrupciones de dispositivos, de reloj interno, errores de procesador, de memoria, ¿sí? Buses, etcétera. Fallos de tensión, pila, bueno, el tema de pila stack del núcleo errónea. Hace referencia al stack que siempre hemos fregado por ahí, en donde tenemos una lista de procesos y entonces en esa lista de procesos, pues, si hay algo que falla, o que tengamos algo que tenga que ver con los drivers y están fallando, pues en esta pila se registra, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un bloque de control de sistema típico en función de eventos. Por supuesto, esto es, bueno, hay una cosa que hay que aclarar acá y es que todos estos y estos hacen referencia a interrupciones, ¿listo? Estas son interrupciones a nivel de software, ¿sí? Y estas son a nivel de hardware. Acuérdense que pues yo les comentaba la clase pasada, creo que alcanzamos a hablar, en donde este tema de interrupciones de dispositivos antiguamente tocaba jumpear el, el hardware de las máquinas. Por ejemplo, si yo conseguía un modem y lo iba a instalar, tocaba cuadrar
unos jumpers, digamos, piezas de electrónica que me permitían hacer cambios de comportamiento del dispositivo. Y al cambiar esas características con esos piecitas que uno movía de hardware, pues cambiaba las características del dispositivo y establecía interrupciones. Por ejemplo, cosas que me impedían, em, por decir algo, si un modem tenía una capacidad X, con jumpearlo cambiaba esa capacidad de transmisión de datos. Entonces, eso quedaba entendido por el kernel del sistema operativo, porque cada vez que iba y leía el hardware, pues le indicaba que tenía una capacidad XYZ de comunicación, de transmisión, por decir algo, 56 kilobits por segundo, ¿sí? Y cuando lo jumpeaba a uno para mejorar alguna condición, digamos, por ejemplo, en Colombia era muy feo el tema de la transmisión de datos por vía telefónica, entonces tocaba bajarle la capacidad a 28.000 o a 28 kilobits por segundo. Entonces, entonces eso se hacía con estas interrupciones para que el hardware indicara que no podía hacer otra cosa. Cuando ocurría que trataba el sistema operativo de mandar tratar de mandar más datos de lo que el modem pudiera hacer, pudiera soportar, pues lo que sucedía era que eh, se hacía una interrupción diciendo, eso no me puede hacer. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se llamaba normalmente los IRQs, que ya los hemos hablado ahí en clase. Los relojes internos y los errores típicos de procesador, que normalmente son códigos hexadecimales y demás que se presentan en Windows. Cuando sale la pantalla azul, salen muchos esos códigos. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente por ese lado de las interrupciones. Para efectos prácticos, nosotros casi no vamos a manejar interrupciones, sino más bien gestión de memoria. Entonces, ténganlo presente. De pronto podemos hacer una simulación, pero solo ténganlo presente como tema de reconocer cómo es que funciona el tema de las interrupciones. Bueno, a ver. Y entonces, fíjense que tenemos una segunda forma de bloque, que esto que estamos hablando, todo esto que está aquí es el bloque de control de sistema. ¿Listo? Esto tiene que ver con toda la gestión del sistema operativo y entonces ahora nos venimos a el otro que es el bloque de control de proceso. ¿Listo? En los bloques de control de proceso, pues representan es lo que está haciendo cada proceso. ¿Listo? Entonces, un proceso, recuerden que un proceso es una instancia de un programa. ¿Listo? Y como sucede en la programación orientada a objetos, si el programa fuera, entre comillas, la clase, los procesos serían objetos. Por lo tanto, un programa puede tener muchos procesos. ¿Listo? Y pueden ser concurrentes o secuenciales, no importa. Lo que interesa es que pueden ser varios. ¿Listo? Eso lo va a gestionar el bloque de control de sistema. ¿Listo? Ahora, el bloque de control de proceso es para cada proceso en particular. ¿Listo? Entonces, son los datos particulares de cada proceso para que el sistema operativo pueda gestionarlo. Es decir, yéndonos particularmente a cada proceso. Voy a abrir aquí otra vez el Note a ver si se entiende. Por ejemplo, si yo llego y aquí, venga, borremos esto. A ver. A ver si lo podemos hacer. Pensemos que estos son descriptores de proceso, ¿sí? O sea que internamente cada uno de estos es un proceso, ¿listo? Entonces resulta que internamente aquí también vamos a manejar información que representaría un proceso, ¿listo? Entonces está este proceso global, estos descriptores de procesos globales que los va a gestionar el sistema operativo, ¿cierto? Y estos procesos que son cada elemento que está en la celda, eso será correspondiente a, eh, a cada programa, pero pues, es decir, cada instancia del programa. ¿Sí? Entonces eso es lo que está ocurriendo. Y curiosamente, pues funciona igual que en el tema de los bloques de proceso de sistema. ¿Sí? Entonces,
bueno, aquí estamos mal. Esto sería, eh, bueno, a ver, un momentico. Ahora sí. Bloque de control de sistema y esto sería bloque de control de proceso. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estaría ocurriendo, que esta estructura de datos, que serían varias, aquí estamos usando la descripción de proceso, ¿sí? Hay varias estructuras de datos que van a estar en, eh, en el bloque de control de sistema, que estará lo que llamaríamos sistema operativo en la memoria RAM. Y también tendremos un bloque de control de procesos que también será una lista perdón, una serie de estructuras de datos que estarán también en la memoria RAM. Va a ponerlo de forma global para que me entiendan. Es que yo sé que estas cosas, a ver, entonces la idea sería que lo que yo les he pintado por allá en el tablero, allá en la universidad, es que tenemos un espacio acá y a esto le llamamos sistema operativo. ¿Listo? Eso es a la larga el bloque de control de sistema. ¿Listo? Y lo de aquí para abajo, entonces podríamos catalogarlo como bloque de control de procesos. Y lo que está sucediendo ahí es que cada proceso, si este es el proceso P1, va a tener una información también en en varias estructuras de datos, que normalmente las gestionaremos como arrays o como listas, como querramos. ¿Listo? Acá en el sistema operativo lo que va a ocurrir es que efectivamente tendremos también nuestras respectivas estructuras de datos. ¿Listo? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la lista de descripción del proceso. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, acá habrán otras listas de otras cosas que pues, las veremos más adelante. ¿Listo? Pero en general es eso. Y acá en el proceso 1 pues también tendremos muchas listas. Fíjense que nosotros ya lo habíamos hablado aquí, por ejemplo, eh, dentro de ese bloque de control de sistema, tendríamos la lista de descriptores de procesos, que era la que estamos mirando, que es una lista, ¿eh? Un array, los punteros que describen, que van, digamos, indicando qué proceso es el que está revisando la CPU. Eso también es otra lista, ¿sí? Otro array. Punteros que van a colas, eso es otro array. Punteros a la cola de descriptores de recursos, otro array. Identificadores de rutinas. Entonces fíjense que teníamos 3, 4, 5 estructuras de datos necesarias para operar en bloque de control de sistema. Es decir, pueden ser 5 arrays, 5 listas doblemente enlazadas, 5 listas de las cuales 2 son simplemente enlazadas, otra trabaja como una pila, otra puede trabajar como, como una cola, como tal, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y entonces básicamente eso es lo que está sucediendo ahí con el tema de esas estructuras de datos. ¿Listo? Esas estructuras de datos van a estar en el bloque de control de sistema que, como yo les estaba mostrando aquí, van a quedar en el sistema, lo que llamamos allá si esta es la memoria RAM, ¿no? Si esta es la RAM, entonces este es donde va a estar el sistema operativo y ahí va a estar nuestro bloque de control de sistema. Y en el bloque de control de procesos, pues es esto de acá abajo. Esto es todo esto, que es el resto de la memoria RAM. Bueno, ojalá me hayan entendido. Bueno, a ver, finalización. Esto es el tema de las interrupciones y listo. Entonces, eh, bueno, vamos a mirar acá. Vamos a darlo hasta aquí. Vamos a terminar el tema de control de procesos y lo dejamos hasta ahí.
Entonces, adicionalmente, el sistema operativo gestiona una tabla de procesos donde guarda la información de cada uno de ellos, ¿sí? Cada entrada de esa tabla pues se denomina bloque de control de proceso, ¿sí? Son datos particulares de cada proceso para que el sistema operativo pueda identificarlo, pueda planificarlo, ¿sí? Eh, pueda darle recursos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el bloque de control de procesos pues normalmente incluye información como identificación, un ID de identificación de proceso, un ID de proceso padre, o sea, de quién depende, ¿sí? De quién depende, de quién fue el que originó este nuevo proceso. Recuerden, si yo me devuelvo allí, en este gráfico, acá, recuerden que a la larga, si yo pongo un proceso acá, que este es el proceso P1, que es, digamos, con esta alta prioridad, llega aquí a la CPU, genera una entrada y salida de esto, entonces aquí generaría un P2, ¿sí? Que es hijo, él es hijo de P1, ¿listo? Porque se empezó un nuevo proceso gracias a P1. Entonces P2 es hijo de P1. Entonces a eso es que se refieren allí cuando plantean, cuando plantean este tema de proceso padre, ¿sí? Y está también el tema bueno, de usuario y grupo, a quién le pertenece, de quién está utilizando este software, quién es el padre, qué identificación tiene. Y, por ejemplo, en planificación miraríamos si está en ejecución, si está bloqueado, ¿sí? Ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué prioridad tiene? Y hay otras informaciones como un conteo, si hace parte de una cola, qué identificación tiene dentro de la cola, etcétera. Entonces eso ya lo veremos ya la otra semana. Mm, y también tenemos dentro del bloque de control de procesos, pues los punteros a segmentos de memoria asignados. Entonces, segmentos de datos, de código, de pila, ¿sí? La pila hace referencia a la pila es importante y es el lugar eh, donde el sistema operativo va a hacer operaciones, ¿sí? Donde el sistema operativo va a hacer operaciones, eh, digamos, de trabajo dentro de la memoria RAM. Los recursos, por ejemplo, los puertos de comunicación, qué archivos están abiertos dentro del disco duro, etcétera. Los punteros para organizar los procesos en las colas. En fin, todo eso lo vamos a organizar ya la próxima semana. Vamos a entrar a fondo a ver cada uno de ellos. ¿Listo? Cada uno de ellos los vamos a mirar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Voy a mirar, voy a subirles ya este video. Espero que quede claro la clasificación de procesos, cómo es que están clasificados en dos bloques, el bloque de sistema y el bloque de proceso mismo, y cómo es que se está utilizando dentro de la memoria RAM y por parte de la CPU. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a subir este video ya al aula y voy a estar pendiente del Collaborate que les puse. Vamos a ver si hay alguien allá. Mm,